No podía mover las piernas, hasta que un hombre del campo cambió su destino. Daniel siempre había sido un joven lleno de energía. Desde pequeño, le gustaba correr, saltar y explorar todos los rincones del barrio donde vivía. Sus amigos decían que parecía que siempre tenía alas, porque nunca podía quedarse quieto. Le encantaba el deporte, y soñaba con convertirse algún día en un atleta reconocido. Cada mañana, Daniel salía a correr, y cada tarde se esforzaba en mejorar su técnica en fútbol y natación. Su vida era rutina de movimiento, risas y sueños. Sin embargo, en un instante, todo eso cambió. Era un día soleado cuando ocurrió el accidente. Daniel había decidido ayudar a su padre a reparar el tejado de su casa. Subió con cuidado por la escalera de madera, pero un escalón se rompió. En cuestión de segundos, perdió el equilibrio y cayó de espaldas desde varios metros de altura. El dolor fue inmediato y estremecedor. Sentía un calor agudo recorriendo su espalda, y algo dentro de él supo que algo estaba muy mal. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El miedo se apoderó de él. Por primera vez, sintió una sensación desconocida, la impotencia absoluta. Lo llevaron de urgencia al hospital. Durante horas, los médicos trabajaron para evaluar la gravedad de la situación. Las palabras que Daniel escuchó de los doctores fueron duras: había sufrido una lesión grave en la columna y existía la posibilidad de que no volviera a caminar. Al principio, Daniel no podía procesarlo. Sus piernas, que siempre lo habían llevado a todas partes, ahora parecían no ser parte de él. La idea de depender de otros para moverse le parecía imposible de aceptar. Los primeros días en el hospital fueron los más difíciles. Cada movimiento que intentaba le recordaba su nueva realidad. La cama del hospital se convirtió en su prisión y el silencio de la noche en su peor enemigo. Su mente, acostumbrada a la acción, se llenaba de preguntas y dudas. ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Podría algún día volver a sentir la libertad de caminar? ¿Qué dirían sus amigos, sus profesores, su familia? Sus padres estaban a su lado todo el tiempo. Lo alentaban a mantener la esperanza y a seguir las indicaciones de los médicos, pero Daniel notaba la tristeza en sus ojos. Sus amigos también lo visitaban, tratando de animarlo con historias y recuerdos felices, pero él apenas podía sonreír. Sentía que había perdido todo aquello que lo hacía sentir vivo. A veces lloraba en silencio, sin que nadie lo viera, lamentando no poder volver a hacer lo que antes le daba alegría. Con el tiempo, comenzaron las sesiones de fisioterapia. Al principio eran simples movimientos y ejercicios de estiramiento, pero Daniel sentía que no había ningún progreso. Cada intento fallido le provocaba frustración. Se esforzaba al máximo, pero sus piernas seguían sin responder. Empezó a sentirse atrapado en un cuerpo que no le obedecía. La desesperanza comenzaba a hacerse más fuerte que la motivación. Durante ese periodo, Daniel también enfrentó algo que no esperaba: la soledad. Aunque estaba rodeado de personas que lo cuidaban, sentía que nadie podía comprender realmente lo que estaba viviendo. La vida que conocía ya no existía. Sus días se llenaban de visitas médicas, ejercicios que no funcionaban y horas interminables acostado en la cama. Cada pequeño movimiento parecía un desafío enorme, y cada intento fallido aumentaba la sensación de derrota. Un día, mientras miraba por la ventana del hospital, Daniel vio a otros pacientes que también luchaban por recuperar su movilidad. Algunos caminaban con dificultad, otros usaban muletas o sillas de ruedas, pero todos tenían algo en común: no se rendían. Esa imagen lo hizo pensar en que tal vez, con tiempo y esfuerzo, él también podría encontrar una manera de superar su situación. Aunque la idea parecía lejana, surgió una pequeña chispa de esperanza en su corazón. A pesar de esa chispa, Daniel seguía sintiendo miedo. Temía no poder volver a la vida que amaba. Sus días se llenaban de rutinas estrictas, fisioterapia, consultas médicas y ejercicios simples que apenas podía realizar. Cada noche, mientras se acostaba en su cama,
Recordaba cómo era correr por el parque, sentir el viento en el rostro y jugar con sus amigos hasta que oscurecía. Ahora, esos recuerdos eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Sus padres comenzaron a buscar alternativas para ayudarlo. Consultaron a diferentes especialistas, revisaron tratamientos y técnicas que pudieran acelerar su recuperación y se informaron sobre terapias innovadoras. Sin embargo, la mayoría de las soluciones eran costosas o inciertas y Daniel se sentía abrumado por la cantidad de opciones y la falta de resultados concretos. A veces, en medio de la frustración, Daniel pensaba en rendirse. La idea de aceptar su nueva realidad y dejar de luchar cruzaba su mente con frecuencia. Pero cada vez que lo hacía, recordaba algo que su padre le decía: el cuerpo puede fallar, pero la mente es más fuerte de lo que imaginas. Esa frase se convirtió en un mantra que repetía en silencio, sobre todo cuando sentía que no podía avanzar. Durante las visitas al hospital, Daniel comenzó a conocer a otros pacientes que, como él, enfrentaban desafíos enormes. Historias de personas que habían superado accidentes graves, enfermedades o discapacidades le daban una nueva perspectiva. Comprendió que no estaba solo, y que aunque el camino era difícil, era posible encontrar fuerza incluso en los momentos más oscuros. A medida que pasaban los días, Daniel empezó a notar pequeños cambios en sí mismo. Aunque sus piernas aún no respondían, su determinación comenzaba a fortalecerse. Empezó a enfocarse en lo que sí podía controlar: su actitud, su constancia en la terapia y su disposición a probar nuevas formas de recuperación. Cada pequeño logro, como mover un dedo del pie o levantar una pierna con ayuda, se sentía como una victoria enorme. La vida de Daniel, que parecía haberse detenido en aquel accidente, comenzaba lentamente a girar de nuevo. Aún con miedo y dolor, estaba aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad y a encontrar formas de avanzar. Sabía que la recuperación sería un camino largo y complicado, pero algo dentro de él le decía que no estaba dispuesto a rendirse. Aunque todavía no podía mover las piernas, Daniel empezaba a darse cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente y el corazón. Cada día se levantaba con un propósito: intentarlo una vez más, luchar contra la frustración y no dejar que el accidente definiera su vida. Poco a poco, la oscuridad de la desesperanza empezaba a ceder espacio a una luz tenue, la luz de la esperanza que algún día lo guiaría hacia un destino inesperado. Después del accidente, Daniel comenzó a sentir que su vida estaba llena de barreras que no podía superar. Cada día parecía un desafío nuevo, y aunque la chispa de esperanza había comenzado a aparecer, muchas veces se sentía atrapado en un mundo que ya no le pertenecía. Los días en el hospital se alargaban y la rutina se volvía cada vez más monótona: sesiones de fisioterapia, revisiones médicas y momentos interminables de inmovilidad. Cada intento de movimiento fallido parecía recordarle que la libertad que antes tenía ahora estaba lejos de su alcance. Al principio, Daniel confiaba en que con paciencia y esfuerzo podría recuperar la movilidad de sus piernas. Sin embargo, con cada día que pasaba y cada ejercicio que no producía resultados visibles, la frustración comenzaba a crecer. Sentía que estaba haciendo todo lo posible, pero su cuerpo no respondía. Empezó a preguntarse si algún día volvería a caminar, correr o simplemente sentir la libertad de moverse sin ayuda. Esa sensación de impotencia se volvió más fuerte con cada intento fallido. La familia de Daniel lo apoyaba, pero él sentía que nadie podía entender completamente lo que estaba viviendo. Sus padres lo cuidaban con dedicación, sus amigos lo visitaban para levantarle el ánimo, pero dentro de él había un vacío que nadie podía llenar. Se sentía solo incluso en medio de la compañía, porque sabía que la verdadera lucha estaba dentro de su propio cuerpo y su mente. Esa soledad era difícil de soportar, y a veces pasaba horas mirando al techo de su habitación, preguntándose si algún día su vida volvería a ser como antes. Durante las primeras semanas, Daniel pasó por sesiones de fisioterapia que parecían no tener efecto. Los médicos le enseñaban ejercicios simples para mover los pies o las piernas, y aunque él los realizaba con todo su esfuerzo, los resultados eran mínimos.
Cada vez que intentaba levantar una pierna o mover un pie, sentía dolor y frustración. En esos momentos, las lágrimas eran inevitables. Se sentía atrapado en un cuerpo que no le obedecía, y cada pequeño fracaso lo hacía dudar de su propia capacidad para mejorar. A veces, Daniel comparaba su situación con la de otros pacientes. Algunos lograban avances más rápido, mientras que él sentía que sus progresos eran demasiado lentos. Esa comparación aumentaba su sensación de fracaso y lo hacía sentir más desesperanzado. Se preguntaba por qué su cuerpo no respondía como debería y si había algo que estaba haciendo mal. La incertidumbre lo agobiaba y lo llenaba de ansiedad. Además de la frustración física, Daniel comenzó a experimentar miedo y ansiedad. Temía que su vida nunca volviera a ser normal, que no pudiera realizar las actividades que antes disfrutaba y que dependiera de otros para todo. Cada día, al mirar sus piernas inmóviles, sentía un nudo en el estómago. La idea de perder la independencia era aterradora. A veces, incluso se preguntaba si valía la pena seguir intentándolo. A medida que pasaban los días, Daniel también comenzó a notar cambios en su estado emocional. La tristeza y la frustración se mezclaban con momentos de enojo e impaciencia. Se sentía atrapado en una rutina interminable y deseaba poder escapar de la realidad que ahora lo limitaba. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas, miedo y desesperanza. Cada noche, mientras se acostaba en su cama, recordaba con nostalgia los días en que podía correr, saltar y moverse libremente. Ahora, esos recuerdos se sentían como un mundo lejano al que ya no podía acceder. En esos momentos de debilidad, Daniel intentaba buscar motivación en pequeñas cosas. Se enfocaba en los avances mínimos, como mover un dedo del pie o mantener una pierna levantada por unos segundos. Aunque parecían logros pequeños, le recordaban que aún había posibilidades de mejorar. Sin embargo, esos momentos de esperanza eran fugaces, porque inmediatamente después venían nuevas frustraciones. Era un ciclo constante de pequeños avances y retrocesos que lo dejaba agotado tanto física como emocionalmente. Los médicos y fisioterapeutas de Daniel hacían todo lo posible para alentarlo. Le explicaban que la recuperación de la movilidad después de un accidente grave podía ser un proceso lento y complicado. Le recordaban que cada cuerpo es diferente y que algunos progresos pueden tardar más que otros. Aunque sus palabras eran amables y llenas de apoyo, Daniel a veces no podía evitar sentirse frustrado. Sentía que su cuerpo lo traicionaba y que todos los esfuerzos que hacían no eran suficientes. En medio de esta lucha, Daniel comenzó a reflexionar sobre su vida antes del accidente. Recordaba con cariño los días de juegos con sus amigos, las tardes de deporte y los sueños que tenía para el futuro. Cada recuerdo era a la vez dulce y doloroso, porque le recordaba lo que había perdido. Sin embargo, también le ayudaba a mantener viva la motivación de luchar. Aunque su situación era difícil, aún tenía el deseo de recuperar su vida y volver a experimentar la libertad que antes tenía. Un día, mientras hablaba con su madre, Daniel expresó sus miedos y frustraciones. Le confesó que sentía que no podía seguir adelante, que cada intento fallido lo hacía dudar de sí mismo y que a veces pensaba en rendirse. Su madre lo escuchó con paciencia y le recordó que la fuerza no siempre se mide por los resultados inmediatos, sino por la capacidad de no rendirse ante la adversidad. Sus palabras le dieron un poco de consuelo, pero Daniel sabía que la verdadera prueba estaba en su propia mente y cuerpo. A pesar de la tristeza y la frustración, Daniel comenzó a notar que la perseverancia era clave. Cada sesión de fisioterapia, aunque agotadora y dolorosa, era un paso más hacia la recuperación. Aprendió a celebrar los pequeños logros y a no desanimarse por los retrocesos. Con el tiempo, comenzó a entender que la recuperación no era solo un proceso físico, sino también mental. Su actitud y su determinación eran tan importantes como los ejercicios que realizaba. Sin embargo, incluso con esta nueva comprensión, la lucha continuaba. Daniel todavía no podía mover las piernas y cada día representaba un desafío. A veces se sentía atrapado en un ciclo interminable de dolor y frustración.
Se preguntaba si algún día lograría recuperar la movilidad y si podría volver a vivir la vida que tanto amaba. Cada noche, al cerrar los ojos, soñaba con poder caminar de nuevo, pero al despertar, la realidad lo golpeaba con fuerza. Fue en este momento de duda y desesperación cuando Daniel comenzó a escuchar historias sobre personas que habían superado lesiones graves mediante métodos diferentes a los convencionales. Historias de personas que habían logrado caminar después de accidentes severos, a veces utilizando técnicas poco conocidas o prácticas que combinaban el ejercicio físico con la fortaleza mental. Aunque al principio era escéptico, la idea de que existiera una posibilidad real de cambio comenzó a abrir una pequeña ventana de esperanza en su corazón. Con el tiempo, Daniel decidió que debía intentar algo diferente. Aunque no sabía exactamente qué métodos funcionarían, estaba dispuesto a explorar nuevas formas de recuperación. Comenzó a investigar y a preguntar sobre tratamientos alternativos, terapias físicas en otros lugares y métodos que combinaran el esfuerzo físico con la fuerza mental. Su determinación comenzó a crecer, y con ella, la idea de que quizás aún podía cambiar su destino. Mientras tanto, su relación con la familia y amigos también comenzó a fortalecerse. Cada visita, cada palabra de ánimo y cada gesto de apoyo se convirtieron en un pilar que lo sostenía en los momentos más difíciles. Aunque su cuerpo seguía limitado, su corazón encontraba fuerza en las personas que lo rodeaban. Aprendió que no estaba solo, y que juntos podrían enfrentar los desafíos que se presentaran. Finalmente, Daniel comprendió algo importante: la lucha por recuperar su movilidad no sería rápida ni fácil, pero cada día representaba una oportunidad de acercarse a su objetivo. Aprendió a ser paciente consigo mismo, a aceptar los retrocesos sin rendirse y a valorar cada pequeño avance como un paso hacia la libertad. Aunque todavía no podía mover las piernas, la semilla de la esperanza había crecido, y con ella, la determinación de luchar por un futuro mejor. En medio de la desesperación, Daniel comenzó a sentir que algo dentro de él había cambiado. La tristeza y el miedo seguían presentes, pero ahora coexistían con una fuerza nueva, la voluntad de no rendirse. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Poco a poco, comprendió que la verdadera batalla no estaba solo en recuperar la movilidad física, sino en mantener la fe en sí mismo y en su capacidad para superar lo que parecía imposible. Así pasaban los días, y Daniel seguía enfrentando cada reto con una mezcla de miedo y esperanza. Cada sesión de fisioterapia, cada esfuerzo, cada caída y cada pequeño logro se sumaban para formar una historia de resistencia y valentía. Aunque todavía no podía caminar, su corazón y su mente comenzaban a prepararse para lo que estaba por venir. La vida le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y la paciencia podían abrir caminos inesperados. Después de semanas de frustración en el hospital, Daniel sintió que necesitaba un cambio. Las terapias tradicionales no parecían suficientes, y la sensación de estancamiento lo llenaba de ansiedad. Fue entonces cuando escuchó una historia sobre un hombre del campo, un hombre mayor llamado Don Mateo, que había ayudado a otras personas con problemas físicos mediante métodos poco convencionales, combinando trabajo físico, paciencia y disciplina. Al principio, Daniel era escéptico. ¿Cómo podría alguien en un pueblo lejano ayudarlo a recuperar algo que los médicos decían que probablemente nunca volvería? Sin embargo, la esperanza comenzó a abrirse paso en su corazón. Decidió intentarlo. El viaje hacia el pequeño pueblo fue largo y silencioso. Mientras miraba el paisaje desde el autobús, Daniel pensaba en su vida antes del accidente y en la transformación que esperaba lograr. Cada colina, cada árbol y cada río que veía parecía recordarle la libertad que había perdido, pero también le inspiraba a luchar por recuperarla. Al llegar al pueblo, fue recibido por la calidez de la gente local. Aunque lo miraban con curiosidad, la amabilidad en sus gestos le dio una sensación de alivio. Por primera vez en semanas, se sintió bienvenido en un lugar donde su discapacidad no lo definía. Pronto, Daniel conoció a Don Mateo, un hombre de unos 70 años, de mirada serena y manos fuertes.
El anciano había trabajado toda su vida en el campo y conocía el valor del esfuerzo y la constancia. Don Mateo no era un médico, pero entendía el cuerpo humano de una manera práctica, sabía que la fuerza física y la mente podían superar obstáculos que parecían imposibles. Al ver a Daniel, lo examinó con detenimiento y dijo, no te prometo milagros, pero sí puedo enseñarte a que tu cuerpo recuerde cómo moverse. Todo depende de tu voluntad. Al principio, Daniel se sintió intimidado. Don Mateo hablaba con firmeza y sin rodeos. Sus palabras no ofrecían consuelo fácil, ofrecían desafío. Si quieres caminar otra vez, no será acostado en una cama ni levantando pesas en un gimnasio. Será trabajando, sintiendo cada músculo, cada movimiento, y aprendiendo a no rendirte, le dijo. Daniel sintió miedo y dudas, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo, motivación. Por primera vez en semanas, un reto lo excitaba en lugar de desanimarlo. Los primeros días fueron los más difíciles. Don Mateo comenzó enseñándole ejercicios básicos de fuerza y equilibrio, pero no en un gimnasio, sino en medio del campo. Daniel tuvo que aprender a incorporarse lentamente, moverse entre surcos de tierra, levantar sacos de grano y realizar movimientos que trabajaban todo su cuerpo. Cada tarea parecía simple, pero para alguien que no podía mover sus piernas, era un desafío enorme. Al principio, fallaba constantemente y sentía dolor, cansancio y frustración. Pero don Mateo estaba ahí, firme y paciente, recordándole que cada error era un paso hacia el aprendizaje. Daniel comenzó a descubrir que el trabajo físico no solo fortalecía su cuerpo, sino que también fortalecía su mente. Cada movimiento que lograba le recordaba que aún tenía control sobre algo, su esfuerzo y su determinación. Aprendió a respirar profundamente antes de cada intento, a concentrarse en cómo su cuerpo respondía y a no castigarse por los fallos. La paciencia y la constancia se convirtieron en sus mejores aliados. Poco a poco, comenzó a notar pequeñas mejoras, primero, mover los dedos de los pies, luego levantar una pierna con ayuda, y más tarde, mantener el equilibrio mientras se apoyaba en una barra improvisada. El día a día en el campo era agotador, pero también sorprendentemente motivador. Daniel se levantaba temprano con el canto de los gallos, realizaba ejercicios de estiramiento y luego comenzaba con tareas prácticas, cargar sacos de grano, caminar entre hileras de vegetales, transportar agua del río y realizar movimientos que exigían coordinación y fuerza. Cada tarea, aunque simple para una persona sin discapacidad, era un reto para él. Sin embargo, cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria. Don Mateo siempre decía, hoy lograste más que ayer, y mañana será mejor que hoy. A medida que pasaban las semanas, Daniel comenzó a notar cambios en su cuerpo y en su mente. Sus músculos, antes débiles por la inactividad, empezaban a responder. Su equilibrio mejoraba, y con cada pequeño progreso crecía su confianza. Lo más importante era que estaba aprendiendo a no depender del resultado inmediato, sino a disfrutar del proceso. Cada caída, cada error y cada dolor eran parte de su aprendizaje, y cada recuperación lo hacía más fuerte. Don Mateo también enseñaba a Daniel la importancia de la disciplina mental. Le explicaba que muchas veces el cuerpo no falla, sino que la mente se rinde antes de tiempo. Por eso, cada tarea en el campo se acompañaba de ejercicios de concentración y visualización. Daniel aprendió a imaginarse caminando, a sentir cómo sus piernas respondían incluso antes de intentar moverse. Esta combinación de fuerza física y enfoque mental comenzaba a dar resultados. Pero no todo era fácil. Había días en que el dolor era intenso y la frustración lo dominaba. Daniel lloraba, se sentía cansado y pensaba que tal vez no podría continuar. En esos momentos, don Mateo se acercaba y le recordaba algo simple pero poderoso, no estás solo. Cada paso que das, incluso pequeño, te acerca a tu libertad. No importa cuánto tardes, lo importante es seguir intentando. Estas palabras eran como un faro en la oscuridad, recordándole que la perseverancia era más importante que la rapidez de los resultados.
Además del trabajo físico, Daniel comenzó a apreciar la conexión con la naturaleza y la vida del campo. La tierra, el agua, los árboles y los animales se convirtieron en parte de su terapia. Aprendió a mover su cuerpo de manera natural, siguiendo los ritmos del entorno y a sentir cada movimiento como un paso hacia la recuperación. Esta experiencia no solo fortalecía sus piernas, sino también su espíritu. La calma y la paciencia del campo ayudaban a Daniel a mantener la motivación incluso en los días más difíciles. Con el tiempo, comenzaron a aparecer los primeros logros significativos. Daniel logró ponerse de pie con ayuda de don Mateo, luego dar pasos cortos con bastones, y poco después, caminar pequeñas distancias sin asistencia. Cada avance lo llenaba de alegría y gratitud. Por primera vez desde el accidente, comenzó a creer que realmente podía recuperar su movilidad. Su relación con don Mateo se fortaleció, el anciano se convirtió en mentor y amigo, alguien que no solo enseñaba técnicas, sino también lecciones de vida. Daniel también comenzó a notar cambios en su actitud hacia los desafíos. Aprendió a no rendirse ante la frustración, a aceptar que el progreso puede ser lento y a valorar cada pequeño logro como un paso hacia un objetivo más grande. Su mente se volvió más fuerte y su determinación se consolidó. Comprendió que la recuperación no dependía únicamente de la fuerza de sus piernas, sino también de la fuerza de su voluntad. El proceso de transformación no solo afectó a Daniel físicamente, sino también emocional y mentalmente. Comenzó a sentirse más seguro, más optimista y más conectado con su vida. Descubrió que podía superar obstáculos que antes le parecían imposibles, y que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, tenía un valor inmenso. La experiencia con don Mateo le enseñó que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino a través del esfuerzo constante y la paciencia. Finalmente, Daniel entendió algo crucial: su destino no estaba determinado por la lesión, sino por su actitud y dedicación. Cada día en el campo, cada tarea realizada, cada paso logrado, era una prueba de que podía superar lo que parecía imposible. La combinación de trabajo físico, disciplina mental y paciencia comenzaba a transformar no solo su cuerpo, sino también su visión de la vida. Daniel ya no era el joven desesperado que llegó al pueblo semanas antes. Había comenzado un camino de recuperación real, donde cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria. Comprendió que la clave no estaba solo en el cuerpo, sino en la mente, la constancia y la fuerza de voluntad. Gracias a don Mateo y al ambiente del campo, su destino comenzaba a cambiar, y la esperanza, que antes parecía lejana, ahora brillaba con intensidad. Con el paso de las semanas, Daniel comenzó a notar que su cuerpo respondía de manera más constante. Los pequeños avances que al principio parecían insignificantes ahora se acumulaban y le daban una confianza que no había sentido desde el accidente. Cada movimiento que lograba realizar por sí mismo, sin depender completamente de don Mateo, lo llenaba de orgullo y motivación. La sensación de poder influir en su propio cuerpo y de sentir que su esfuerzo tenía un resultado tangible le daba energía para enfrentar cada día con más determinación. El trabajo en el campo se había vuelto una rutina, pero no de forma aburrida ni monótona. Cada jornada era un reto diferente. Don Mateo adaptaba las tareas a las capacidades de Daniel y a su progreso diario. Algunos días, debía cargar sacos de semillas y transportarlos por el terreno irregular. Otros, caminar por senderos llenos de piedras, mientras mantenía el equilibrio. Estas actividades parecían simples para alguien sin limitaciones, pero para Daniel representaban la oportunidad de fortalecer piernas, tronco y coordinación, y también de entrenar su mente para no rendirse ante el dolor o la dificultad. Al principio, las caídas eran frecuentes. Cada vez que intentaba dar un paso más largo o moverse sin apoyo, la tierra lo recibía con golpes y raspaduras. Esas caídas podían ser desalentadoras, y a veces Daniel sentía la tentación de renunciar. Pero don Mateo siempre estaba cerca, con palabras de aliento y paciencia infinita: cada caída es un paso hacia arriba, Daniel. Mientras te levantes, estás avanzando.
Estas palabras se grabaron en su mente y se convirtieron en una guía para superar los momentos de frustración. A medida que la fuerza en sus piernas aumentaba, Daniel comenzó a realizar ejercicios más complejos. Aprendió a levantarse de la silla de ruedas, mantener el equilibrio sin apoyo y dar pasos cortos, primero con bastones y luego, con el tiempo, sin ellos. Cada logro era motivo de celebración. Daniel entendió que la recuperación no dependía de la velocidad con que se lograran los avances, sino de la constancia y la disposición para intentar nuevamente, una y otra vez, sin rendirse. La disciplina se convirtió en su principal herramienta. Daniel se levantaba temprano cada mañana, incluso cuando el cansancio lo invitaba a quedarse en la cama. Su rutina incluía estiramientos, caminatas asistidas, ejercicios de fuerza y tareas en el campo que requerían coordinación y resistencia. Cada actividad estaba diseñada para trabajar diferentes músculos y enseñar a su cuerpo a responder. Con el tiempo, comenzó a sentir no solo mejoras físicas, sino también un aumento en su confianza y autoestima. Cada día que completaba las tareas sentía que se acercaba más a su libertad. Pero el camino no estaba exento de desafíos. Había días en los que el dolor muscular era intenso, donde sus piernas parecían no responder y su mente dudaba de los avances logrados. En esos momentos, Daniel se sentaba bajo un árbol, respiraba profundamente y recordaba todas las veces que había logrado moverse después de semanas de inmovilidad. Pensaba en la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo y en las enseñanzas de Don Mateo. Ese recuerdo le ayudaba a superar los momentos más difíciles y a seguir adelante, paso a paso. Además de trabajar su fuerza y equilibrio, Daniel comenzó a practicar ejercicios de coordinación. Caminaba sobre troncos, subía pequeñas pendientes y realizaba movimientos que obligaban a sus piernas y brazos a trabajar juntos. Estas actividades no solo fortalecían su cuerpo, sino que también entrenaban su mente para concentrarse y anticipar cada movimiento. Daniel comenzó a notar que podía realizar tareas que antes le parecían imposibles y que cada pequeño éxito le daba más seguridad para enfrentar los retos del día siguiente. Con el tiempo, Daniel logró caminar distancias más largas sin ayuda. Primero unos metros, luego varios pasos seguidos, hasta que pudo recorrer el terreno del campo casi sin asistencia. La emoción que sentía cada vez que lograba dar un paso más largo era indescriptible. Sentía que cada músculo trabajaba en armonía y que su esfuerzo constante estaba dando resultados tangibles. Por primera vez desde el accidente, comenzó a visualizar un futuro donde caminar no sería un sueño lejano, sino una realidad posible. Durante este proceso, Daniel también aprendió la importancia de escuchar a su cuerpo. Don Mateo le enseñó que no debía forzarse hasta el límite, sino aprender a reconocer las señales de cansancio y dolor para evitar lesiones. Aprendió a descansar cuando era necesario y a retomar el esfuerzo con renovada energía. Este equilibrio entre trabajo y descanso era crucial para su progreso y le enseñaba una lección importante: la paciencia es tan importante como la fuerza física. Otro aspecto que fortaleció a Daniel fue la conexión con la naturaleza. Cada día en el campo le recordaba que la vida es un ciclo de esfuerzo, crecimiento y aprendizaje. Aprendió a apreciar los sonidos del río, el viento entre los árboles y el ritmo de las estaciones. Estos elementos no solo calmaban su mente, sino que también le daban fuerza para continuar. Sentía que cada paso que daba en la tierra era un paso hacia su libertad, y que la naturaleza misma estaba apoyando su proceso de recuperación. Con cada mejora, Daniel se sentía más seguro de sí mismo. Comenzó a probar movimientos más audaces, subir colinas, caminar por terrenos irregulares y realizar ejercicios que combinaban fuerza y equilibrio. Cada desafío superado le daba la certeza de que su cuerpo podía responder si su mente estaba decidida a no rendirse. Poco a poco, la confianza reemplazaba el miedo, y la ansiedad por su estado físico comenzaba a ceder ante la certeza de su progreso. A medida que avanzaba, Daniel también comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que la recuperación no era solo un proceso físico, sino también un viaje emocional y mental.
Aprendió a valorar la paciencia, la constancia y la disciplina, y a reconocer que cada pequeño logro era parte de un proceso más grande. Su relación con don Mateo se volvió más profunda, no solo era su mentor en la recuperación física, sino también un guía en cómo enfrentar la vida con resiliencia y esperanza. El cambio en Daniel no pasó desapercibido para la gente del pueblo. Los vecinos lo veían caminar distancias que antes parecían imposibles, y algunos incluso lo ayudaban a superar pequeños obstáculos. La presencia de Daniel en el campo se convirtió en un ejemplo de perseverancia, y su progreso inspiraba a otros que enfrentaban desafíos propios. Él comprendió que su lucha no solo era personal, sino que podía motivar a otros a no rendirse ante la adversidad. Finalmente, Daniel llegó a un punto donde podía caminar por sí mismo sin asistencia, aunque todavía con cuidado. Cada paso era fruto de meses de esfuerzo, paciencia y disciplina. La alegría y satisfacción que sentía al moverse libremente eran indescriptibles. Por primera vez desde el accidente, podía imaginar un futuro donde la movilidad no sería un sueño imposible, sino una realidad alcanzable. Su vida comenzaba a abrirse nuevamente, y con cada paso que daba, su destino parecía cambiar. Daniel también aprendió una lección fundamental: los límites que uno cree tener a menudo están en la mente. Su cuerpo había mejorado porque su mente se había mantenido fuerte y decidida. Comprendió que la resiliencia, la constancia y la fuerza de voluntad pueden superar obstáculos que parecen insuperables. Esta lección no solo lo ayudaba en su recuperación física, sino que también lo preparaba para enfrentar cualquier desafío futuro con determinación y confianza. Cada día que pasaba en el campo fortalecía no solo sus piernas, sino también su carácter. Daniel comenzó a comprender que la verdadera libertad no consiste únicamente en caminar, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad, superar el miedo y seguir adelante con esperanza. Con cada paso logrado, sentía que su vida recuperaba sentido y propósito, y que nada podría detener su camino hacia la recuperación total. La experiencia en el campo le enseñó también a valorar el esfuerzo diario y a no dar nada por sentado. Cada movimiento, cada pequeño logro y cada desafío superado eran recordatorios de la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. Daniel comprendió que la recuperación era un viaje que requería paciencia, disciplina y perseverancia, y que cada día representaba una oportunidad para acercarse más a su libertad. Finalmente, después de meses de esfuerzo constante, Daniel podía caminar largas distancias, subir colinas y realizar tareas físicas con confianza. Su vida comenzaba a parecerse más a la que había tenido antes del accidente, aunque con la diferencia de que ahora comprendía el valor de cada paso, cada movimiento y cada esfuerzo. La experiencia lo había transformado, no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Había aprendido que la verdadera fuerza proviene de la mente y del corazón, y que con paciencia, disciplina y voluntad, los límites pueden ser superados. Después de meses de esfuerzo constante, Daniel finalmente llegó a un punto en el que podía caminar largas distancias sin ayuda, subir colinas y realizar tareas físicas que antes parecían imposibles. Cada paso que daba era una victoria sobre la desesperanza que lo había acompañado desde el accidente. La libertad de moverse por sí mismo, sentir el suelo bajo sus pies y decidir cada paso sin depender de nadie se había convertido en un regalo invaluable. Pero más allá de la recuperación física, Daniel sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Cada mañana, al despertar, Daniel se sentía lleno de energía y propósito. La rutina del campo ya no era solo un ejercicio de fuerza, se había convertido en un estilo de vida que le enseñaba disciplina, paciencia y constancia. Caminaba entre los surcos de la tierra, recogía frutas, cargaba sacos de semillas y ayudaba a don Mateo en las tareas más variadas. Cada actividad fortalecía no solo su cuerpo, sino también su mente. Comprendió que cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, tenía un significado profundo, la posibilidad de recuperar el control sobre su vida. Lo más sorprendente para Daniel era la sensación de seguridad que había adquirido. Antes, cada movimiento generaba miedo y ansiedad, porque no sabía si sus piernas responderían. Ahora,
Podía caminar con confianza, ajustar su equilibrio en terrenos irregulares y hasta correr unos pasos cortos. La transformación no había sido rápida ni sencilla, pero había valido cada instante de dolor, cada caída y cada frustración. Cada logro reflejaba meses de disciplina, de paciencia y de confianza en sí mismo. La relación entre Daniel y don Mateo se había fortalecido. El anciano no solo era su maestro en el trabajo físico, sino también un guía de vida. Le enseñó que los obstáculos no son el final del camino, sino oportunidades para descubrir fuerza, resiliencia y determinación. Cada conversación con don Mateo dejaba una enseñanza sobre paciencia, esfuerzo constante y la importancia de creer en uno mismo. Daniel comenzó a ver la recuperación no solo como un objetivo físico, sino como un viaje de crecimiento personal. El pueblo entero comenzó a notar los cambios en Daniel. Los vecinos lo veían caminar con seguridad y participar activamente en las tareas del campo. Algunos incluso se acercaban para pedirle consejos o para motivarse con su ejemplo. La transformación de Daniel se volvió inspiradora, un joven que había pasado de la desesperanza a recuperar la movilidad gracias al esfuerzo constante, la paciencia y la guía correcta. Su historia comenzaba a transmitirse entre la comunidad, demostrando que los límites son superables cuando hay voluntad y dedicación. Daniel también comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido en este proceso. Antes del accidente, su vida se centraba en la actividad física y en la rutina diaria, pero rara vez pensaba en la importancia de la disciplina, la paciencia y la fortaleza mental. La experiencia con don Mateo le enseñó que la verdadera fuerza no solo está en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón. Comprendió que la perseverancia, la constancia y la capacidad de levantarse después de cada caída eran más importantes que cualquier logro físico. A medida que su movilidad mejoraba, Daniel comenzó a involucrarse en actividades que antes eran imposibles. Volvió a jugar con sus amigos, aunque con cuidado, y comenzó a participar en caminatas por los alrededores del pueblo. Cada actividad recreativa era un recordatorio de todo lo que había superado y de cuánto valoraba la libertad de moverse por sí mismo. La alegría de sentir el viento en su rostro mientras caminaba o corría unos pasos cortos era algo que nunca había apreciado tanto como ahora. Pero la historia de Daniel no solo se centraba en él. Comprendió que podía ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. Comenzó a compartir su experiencia con personas que también habían sufrido accidentes o limitaciones físicas. Les contaba cómo la paciencia, la disciplina y la constancia, combinadas con la guía adecuada, podían cambiar su destino. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza, mostrando que los obstáculos, por grandes que parezcan, pueden ser superados con esfuerzo y determinación. Daniel también aprendió a valorar cada día y cada momento. Antes, daba por sentado el simple hecho de caminar, correr o moverse libremente. Ahora, cada paso era un logro y un recordatorio de la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. La gratitud se convirtió en un sentimiento constante en su vida. Agradecía a don Mateo, a su familia, a sus amigos y a la vida misma por darle la oportunidad de recuperar su movilidad y de aprender lecciones que nunca habría imaginado antes del accidente. El proceso de recuperación también fortaleció su carácter. Daniel se volvió más paciente, más resiliente y más consciente de sus capacidades. Aprendió a no rendirse ante la frustración, a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y a valorar cada pequeño avance. Comprendió que la verdadera libertad no consiste únicamente en la movilidad física, sino en la capacidad de mantener la esperanza, superar obstáculos y seguir avanzando incluso cuando el camino parece difícil. Con el tiempo, Daniel alcanzó un nivel de independencia que nunca creía posible después del accidente. Podía caminar largas distancias, realizar tareas físicas complejas y participar activamente en la vida del pueblo. Su confianza y seguridad habían crecido, y cada paso que daba se sentía como una victoria sobre el pasado. Comprendió que la recuperación no solo se trataba de músculos y articulaciones, sino de fuerza mental, disciplina y perseverancia. Además, Daniel comenzó a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo de los demás.
Sin la ayuda de don Mateo, la guía de su familia y el aliento de los vecinos, su recuperación habría sido mucho más difícil. Aprendió que aceptar ayuda no es una debilidad, sino una forma de fortalecerse y avanzar. Esta lección se convirtió en una parte fundamental de su filosofía de vida, y decidió aplicarla ayudando a otros que enfrentaban desafíos similares. El impacto de Daniel en la comunidad fue notable. Su historia inspiraba a jóvenes y adultos por igual, demostrando que los límites son superables cuando hay voluntad y esfuerzo. Las personas comenzaban a verlo no solo como alguien que había recuperado la movilidad, sino como un ejemplo de resiliencia, disciplina y esperanza. Daniel comprendió que su experiencia podía tener un valor mayor que la recuperación física, podía motivar a otros a no rendirse y a luchar por sus sueños, sin importar los obstáculos. Finalmente, Daniel se dio cuenta de que su destino había cambiado para siempre. Lo que parecía imposible después del accidente se había convertido en una realidad gracias a su esfuerzo, la paciencia de don Mateo y la fe en sí mismo. Cada paso, cada tarea realizada en el campo y cada desafío superado habían construido un camino hacia la libertad. La sensación de poder caminar nuevamente, de moverse con seguridad y de recuperar el control sobre su vida era indescriptible. Daniel también comprendió que la verdadera fuerza no reside únicamente en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón. Aprendió a confiar en sus capacidades, a perseverar frente a la adversidad y a valorar cada pequeño logro. Esta comprensión se convirtió en un principio que guiaría su vida en el futuro, que la resiliencia, la disciplina y la constancia pueden transformar incluso los destinos más difíciles. Con el tiempo, Daniel decidió combinar su experiencia personal con el deseo de ayudar a otros. Comenzó a orientar a personas con limitaciones físicas, compartiendo su historia, enseñando ejercicios de fuerza y equilibrio y ofreciendo motivación constante. Comprendió que su recuperación no solo era un logro personal, sino una oportunidad para inspirar a otros a superar sus propios desafíos. Su vida se llenó de propósito, y cada historia de alguien que lograba avanzar gracias a sus consejos le daba una nueva razón para seguir ayudando. El cambio en Daniel fue más profundo de lo que él había imaginado. No solo recuperó la movilidad, sino que también desarrolló una fuerza interna que le permitió enfrentar la vida con determinación y optimismo. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había logrado y de lo que podía lograr en el futuro. La experiencia lo transformó en alguien más fuerte, más paciente y más agradecido por cada momento de su vida. Finalmente, Daniel entendió que la recuperación era un viaje, no un destino. Cada día representaba una oportunidad para crecer, aprender y avanzar. La movilidad que había recuperado era solo una parte del cambio, la verdadera transformación estaba en su mente, su actitud y su capacidad de enfrentar desafíos con perseverancia. La historia de Daniel se convirtió en un ejemplo de que la vida puede cambiar incluso en los momentos más difíciles, siempre que uno esté dispuesto a luchar, confiar en sí mismo y no rendirse jamás. Al mirar hacia atrás, Daniel podía ver cómo cada paso, cada caída y cada esfuerzo lo habían llevado a ese momento. Lo que comenzó como desesperanza y dolor se había convertido en una historia de fuerza, superación y esperanza. Su vida había cambiado para siempre, y ahora podía caminar hacia el futuro con seguridad, confianza y gratitud. Había descubierto que los límites solo existen cuando uno los acepta, y que con paciencia, disciplina y voluntad, cualquier obstáculo puede ser superado. Así, Daniel cerró un capítulo de su vida lleno de desafíos y abrió uno nuevo, lleno de posibilidades. Cada día era una oportunidad para seguir avanzando, ayudar a otros y vivir con propósito. Su historia, que comenzó con miedo y desesperanza, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y determinación, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una forma de cambiar el destino y recuperar la libertad perdida.